de cómo nosotros podemos abordar las prácticas genéticas, las prácticas de concepción también. Bien, finalizamos esta parte de la bioética. ¿Algún comentario, mis hermanos? No, creo que no lo respondimos todo, faltó, ¿cierto? Quedamos como en el punto 5. Sí, quedamos en la perspectiva de Dios, ahí quedamos. Ah, Faltaría qué el 6 y variada. 7. La perspectiva de Dios es variada, es pluralista, es diversa y es única. Si se adopta estas opciones que nos ofrecen actualmente la manipulación genética, determinar la sexualidad de nuestros hijos, el color de piel también, se puede violar o frustrar este carácter de Dios de ser variado, ser diverso y único. Y por último, esta civilización debe examinar críticamente el imperativo científico. El simple hecho de que la sociedad posea la capacidad para realizar un procedimiento médico, conceptivo o genético no significa que nosotros debemos realizarlo. El potencial de ejercer control y su obvio abuso exige un cuestionamiento de ese imperativo médico que existe. Bien, eso entonces los principios generales de la bioética. Yo no creo, o quizás sí, hermanos, no sé, en su experiencia de iglesia ha tenido esta experiencia algunos miembros de su congregación de la fertilización in vitro, de la inseminación artificial, de el vientre de alquiler. Sería, sería complejo, yo me imagino, algún miembro de nuestras iglesias, una madre de nuestra iglesia, una hermana de nuestras congregaciones, que arrendaran su vientre para formar una criatura. Muy extraño, ¿eh? Porque son muy caros estos procedimientos. En otros países se ofrece, yo no sé, había que preguntarle, en otros países me parece mucho que algunas mujeres arriendan su vientre por temas económicos, porque deben pagar muchos recursos económicos, los que tienen recursos, por supuesto. Ricky Martin, yo sé que él pagó para arrendar vientres de alquiler, porque, porque él tiene un esposo. No, entre homosexuales no pueden tener hijos, entonces necesitan necesariamente arrendar en ese caso. Bien, no sé si hay algún comentario, mis queridos hermanos, sobre este tema complejo, muy difícil. Bueno, Pablo, Hermano Cristian, adelante. eh, está bastante interesante el tema, hermano. Creo yo que en relación a lo que usted conversa bueno, del vientre de alquiler, creo que no va en nuestro caso, pero con el tema de la inseminación in vitro y todo lo que conlleva, digamos, el tema de generar vida, eh, yo creo que cuando uno escucha eso, hermano, hay algo en la conciencia que a uno lo hace, por lo menos en mi caso, sentir un poco incómodo en relación a eso. Pero creo, hermano, que mientras nosotros, los hijos de Dios, no estemos expuestos a una situación donde seamos nosotros los que nos enfrentamos a eso, yo creo que desde esa perspectiva, en este momento, a lo mejor muchos diríamos que no corresponde. Pero sí he oído casos de una pastora que no podía tener hijos por años, y en un momento empezó, digamos, a consultar estas cosas, pero todo lo hizo oculto, no quería que nadie supiera en la iglesia, en su congregación, porque yo creo que algo en ella también le acusaba, hermano, desconozco, porque parte de nosotros también está lo que es la fe, hermano, el creer en Dios, el Dios que da vida, el Dios que vemos en la Escritura que le dio hijo a mujeres, digamos, en este caso, que eran estériles. Pero como le digo, es complejo ponerse en el lugar de un matrimonio de hermanos que se vean enfrentados a esta situación. Yo creo que es tan personal y está en nosotros lo que dice usted, no meternos más allá de donde nos compete. Así que eso por lo menos podría opinar yo en relación a esto que se está conversando, ¿no? Ah, ok. Ha tenido entonces, ha sabido entonces de hermanos nuestros, ¿ah? De pastoras que han tenido esa incertidumbre, esa duda, ¿eh? No sabía.
Perfecto. Hermano Rodrigo, creo que quiere mencionar algo también. Y hermano, es que antes que se me ha caído a varias veces la señal, em, comentarle que en este tema de la inseminación, yo tengo una cuñada que se hizo inseminación y ellos participan en una iglesia metodista pentecostal en Santiago, en La Pintana. No Ok, sé, no sé qué, qué postura tomaron los pastores ahí. Ellos intentaron muchísimos años poder que mi cuñada quedara embarazada. Al final quedó embarazada con inseminación. La niñita ya debe tener como unos 10 años, más o menos. ya. Em, pero lo que a mí me llama la atención es que la niña yo no la veo normal. No, no la veo normal. Yo la veo con dificultades intelectuales. Entonces, pienso que hay un retraso del lenguaje, hay un retraso cognitivo también. eh, y bueno, yo nunca lo he comentado con mi esposa nomás que eh, cuando se altera la naturaleza y la obra de Dios, no puede solamente quedar todo establecido bien. Entonces hay algo ahí que ocurre y que por lo menos esta niña yo lo he visto en la práctica. No, para la edad que tiene y lo que tiene, y bueno, y a ella después, con los años, ella comentó que los médicos le dijeron que podía su hija tener algún problema cognitivo, producto de la inseminación. Eso es, Ah, Pablo. ok. Eso es mi hermano. O sea, o sea, es producto de la inseminación artificial, Mm, no se debe a otros factores, sino no, 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 por no. la... Pero ella, ok, claro, ella ahora con los años ella comenta, pues, comenta que le habían advertido. No sé qué otras cosas más le habrán advertido, ¿ah? Porque correcto, es lo que llama la atención en la niña, porque hay dificultades en lenguaje, como le digo, no, esta niña de tener como 11 años, sí, sí. Dificultades en lenguaje, de concentración, hay problemas cognitivos ahí en el aprendizaje que no es producto de otra situación el retraso es producto de la inseminación. Desconozco si han habido perfecto. estudios, más estudios genéticos y que después con los años, cómo quedan estos niños, cómo se desarrollan estos niños, porque em, por lo menos lo que yo he visto en ella no es, eh, no es normal. No es Perfecto, hermano normal, Rodrigo. Muchas gracias por... teniendo todas las condiciones para poder, y es hija única también, entonces también no hay difícil. Es un tema complicado, mi hermano. Muchas gracias, hermano Rodrigo, por esa experiencia. Muchas gracias. Claro, Hermano, hermana hermano Graciela, Pablo. adelante. A mi hermano Pablo, muy buenas noches. Bueno, yo sí conozco un caso como bien cercano, la verdad, las cosas con respecto a inseminación artificial, pero también fertilización in vitro. En el caso de la fertilización in vitro, bueno, es un matrimonio que en busca del poder tener un bebé acudió a ese método porque seguramente ya la inseminación artificial no le fue suficiente. Y seguramente llegaron al otro proceso que es un poquito más invasivo, podríamos llamarle así. Pero aún así, ellos, bueno, así como decía el hermano Cristian, ¿cierto? Yo lo escuchaba y pienso yo que finalmente es un tema como bien personal. Siento yo en el matrimonio, también seguramente hay hartos temas que involucran hasta poder llegar hasta ese proceso. Eh, pero siento yo de que también en cierta manera, si uno tiene una firme convicción en el Señor y si uno lo analiza desde ese punto de vista, yo no veo problema en poder acudir a lo que se pudiera ayudar en el bien de poder también llevar adelante una sana convivencia, en este caso en el matrimonio. Porque si es el deseo, pero no se puede, en cierta manera va a ayudar a
a poder cumplir lo que quizás pudieron hacerlo de manera natural, pero si no se puede, está la otra contraparte que también se puede acudir. Yo no tengo ningún inconveniente en ese sentido, pero sí es una decisión personal. Y lo otro, por ejemplo, en la inseminación artificial, que yo lo vi también de muy cerca, ningún problema, funcionó súper bien hasta el día de hoy. Yo veo a los niños, son dos, porque como usted decía, cuando se hace este tipo de inseminación artificial, siempre, no sé cómo es el nombre técnico, pero siempre se le colocan dos bebés dentro. No sé cómo es el nombre técnico, porque la verdad es que si no funciona con uno, o sea, con los dos va a quedar uno dentro. Y en este caso quedaron los dos. Y súper bien, porque fue una bendición finalmente para el matrimonio en el cual acudieron también y se les abrieron las puertas porque lo hicieron en un servicio público. Entonces fue como dentro de ese sistema, no sé cómo habrán llegado hasta ese servicio público, la verdad, las cosas, pero fue de esa manera y no, súper bien. Entonces, si se puede acudir, yo no tengo ningún inconveniente. De hecho, creo que yo en alguna oportunidad lo conversamos hace tiempo atrás, creo yo, con mi pastor. Y también, entonces, yo soy partidaria de que si se puede llegar a eso, bueno, por casos extremos siempre se llegan a esos puntos, ¿cierto? Y si está también el mutuo consentimiento del matrimonio. Y si uno tiene una firme convicción en el Señor de que eso va a ayudar, ¿cierto? Y va a ser parte de la felicidad, como lo que veníamos también aprendiendo, gloria a Dios, si se puede cumplir. Así que esas serían mis palabras, mi hermano. Muy bien. Muchas gracias, hermana Graciela. Gracias, mis queridos hermanos. Muchas gracias por sus intervenciones y sus experiencias también sobre estos temas de la bioética. Ahora nos vamos inmediatamente con un tema muy complejo, más desagradable, ¿ah? Porque los otros métodos, algunos tenían, bueno, la mayoría de la finalidad era ayudar a matrimonios infértiles que no podían concebir hijos. Acá es todo lo contrario. Acá es no querer tener hijos. Eso es el contraste con el tema del aborto. De manera habitual se define el aborto como la interrupción del embarazo, cuando el feto no es todavía viable, o sea, es una etapa del desarrollo en la que no puede sobrevivir fuera del útero materno. El rector de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, en una entrevista en televisión, dijo que esto es un eufemismo, no es una interrupción del embarazo, puesto que el embarazo ya se produjo. Es otra cosa el aborto. Bueno, es como la otra definición que cita Antonio Cruz, es la muerte del feto, pero no es una interrupción del embarazo, el embarazo ya se llevó a cabo, es como decir, vamos a interrumpir el matrimonio, pero si el matrimonio ya se efectuó ya, no se puede interrumpir algo que ya está hecho. Pero esa es una de las definiciones del aborto, desde una perspectiva más secularista, podríamos decir, que no considera la perspectiva de la fe cristiana. Tal viabilidad fetal se alcanzaría a partir de los 7 meses de gestación. 7 meses, ¿eh? Durante ese periodo se puede realizar un aborto sin compromiso de conciencia, según esta definición del aborto. Pero esta definición ha sido muy criticada por quienes creen que el término viable le quita importancia moral al acto abortivo durante los primeros meses del embarazo. Por eso es que se ha propuesto otra definición, y esta es la que cita Antonio Cruz de Blasquez, del año 1996. El aborto es la muerte del feto humano antes de nacer. Eso es. Aquí se habla acerca de una muerte, ¿eh? No está contemplado la muerte en la primera definición, interrupción del embarazo. Pero, ¿qué es lo que produce la consecuencia de esa interrupción? Es la muerte. La muerte se dice porque anteriormente eso estaba con vida y ahora ya no está con vida, por lo tanto, a eso se le denomina muerte. Para evitar el término muerte, porque suena muy fuerte, muy duro, muy desagradable también, se emplea un eufemismo, la interrupción del embarazo. Es entonces la muerte del feto humano antes de nacer, provocada directa o deliberadamente en cualquiera de los momentos biológicos del proceso de gestación.
a partir del momento preciso de la concepción. Esta es una perspectiva cristiana de la definición de aborto. Sea vaciando expresamente la matriz, sea impidiendo la nidación natural del óvulo femenino por el espermatozoide masculino. El aborto actualmente ha sido llamado el holocausto moderno. Existen varios tipos de aborto. Uno de estos abortos es el aborto terapéutico. Cuando la terminación del embarazo es necesario por la salud de la madre, se recurre a este tipo de procedimiento. Un ejemplo de este tipo de aborto terapéutico es el embarazo ectópico, donde se produce cuando el embrión se desarrolla fuera de la cabina uterina, en el abdomen, o en las trompas, o en el propio ovario, porque corre peligro, bueno, es inviable. Cuando se produce este tipo de gestación, es peligroso para la madre, también por eso se recurre a este tipo de procedimientos. Aquí no hay compromisos éticos porque el feto es viable y para proteger la salud de la madre se recurre a este tipo de procedimiento. El otro es el psiquiátrico, por el bien de la salud de la madre. El eugenésico, para prevenir el nacimiento de niños deformados, retardados. Me estaban comentando los hermanos del martes que en España se empleaba este tipo de aborto eugenésico. Ahí no nacen niños con síndrome de Down, por ejemplo, hasta ahora. El otro es un aborto social, por razones económicas, especialmente relacionados con las necesidades financieras de la familia. Porque ya tienen suficientes hijos, supongamos que tienen 2, 3 o 4, y aquí en Chile es más complejo todavía la situación. Estaba viendo un documental, aparecía en las noticias, que los chilenos están teniendo muy pocos hijos, algunos no están teniendo hijos, algunos tienen uno solo, nosotros tenemos uno con mi esposa, un solo niño, y otros están adoptando un perrito, una mascota, por temas de economía familiar. Salía entre 500 y 600 mil pesos. Se tomaban varios criterios para llegar a esa conclusión. Salía muy caro, por eso que no estaban teniendo muchos niños aquí en Chile. Esa es una de las razones. Entonces, supongamos que tengan 2 o 3 y viene un cuarto, un quinto. Entonces, la familia toma esa opción de abortar porque ya no van a tener los recursos para poder alimentar a otra criatura. El otro es el aborto ético. También se le conoce como el aborto criminológico o humanitario. En el caso de la violación o el incesto. Algo terrible, dramático. Antonio Cruz dice, respecto a la violación y el incesto, el riesgo en estos casos es de que se produzca el embarazo es del 1%. Antonio Cruz dice eso. Puede ser que aparezcan otras cifras, otras investigaciones, pero Antonio Cruz en su libro Bioética dice, en el caso de la violación o incesto, el 1% de posibilidades de que exista un embarazo. Dos posibles soluciones se pueden ofrecer en estos casos dramáticos de violación o incesto. Una, el aborto en tales circunstancias debe ser considerado un mal menor en un mundo de pecado y violencia. Eso es uno. Es decir, es un pecado, es un mal, es algo malo, pero en un mundo de violencia y de pecado es el mal menor. Se está empleando un sistema ético, una escuela de ética cristiana que es el proporcionalismo. En estos casos se debe evitar el mal menor, abortando a la criatura. Sí, porque sería mayor el mal teniendo la criatura producto de algo macabro como es la violación o el incesto. Porque la sociedad no le puede imponer a una mujer en tal situación que tenga al niño si ella no desea tenerlo, ya que por causa de violación o por estas causas de violación e incesto. La otra salida que se da, en este caso en particular, es acoger a la criatura, que no es la agresora. En el cristianismo el amor al prójimo, el amor del más débil, puede traer luz y cambiar esta experiencia. Esa es la otra posibilidad. Si es cristiano, porque si no es cristiano, no va a considerar el amor al prójimo, no sabe tampoco lo que es el amor. Para nosotros los cristianos ya nos cuesta saber y definir, manifestar y expresar el amor. Imagínense para un creyente, para un incrédulo que no sabe lo que es el amor.
Y, y el valor también de la protección del más débil. El cristiano solamente puede considerar estos elementos, el amor al prójimo, el, el valor del más débil, puede cambiar la perspectiva y puede darle la posibilidad a ese niño que ha sido gestado en el vientre materno de venir a este mundo. La otra posibilidad, en caso de incesto, de violación, es la adopción. Adoptar, darlo en adopción a otros familiares otra familia, matrimonio que no puede tener hijos, puede hacerse cargo de esta criatura. Son tres opciones entonces. Una, según el sistema ético cristiano del proporcionalismo, evitar el mal menor, o optar por el mal menor, acogerlo, y la otra, darle una adopción. ¿Cuáles son los métodos abortivos? Son terribles, ¿eh? Son horrorosos realmente los métodos que se emplean para abortar. Uno de ellos es la dilación y el legrado. Se practica temprano en el embarazo, el cirujano corta el feto y la placenta en pedazos y luego son removidos del vientre materno. Eso es la dilación y el legrado. Una destrucción interna, ¿eh?, de la placenta y de la criatura que está en el vientre materno. El otro método abortivo es de succión. El cirujano saca el feto del vientre con un tubo de succión fuerte, sacando de los pedazos que logran ingresar dentro de ese tubo, obviamente causando la muerte del bebé. Ya en el hecho de estar succionando elementos, partes y porciones del cuerpo desmembrado de ese bebé, ya obviamente en ese mismo proceso lo está causando la muerte. Qué terrible, ¿eh? El método salino. Durante las últimas semanas del embarazo, el cirujano inyecta una solución salina a través del abdomen de la madre, envenenando al bebé en aproximadamente 1 hora. Después de 24 horas, nace la criatura obviamente muerta. Este método consiste en envenenar al feto, a la criatura dentro del vientre materno. El químico es más reciente, involucra la administración de una droga a la madre que causa que ella aborte el óvulo recién fertilizado. El otro del parto parcial. La persona que realiza el aborto saca el feto parcialmente por la vagina de la mamá antes de matar al feto y terminar el parto. Qué crueldad más grande esta, hermano, ¿eh? Eso es el aborto, acabar con la vida, acabar con una vida, eso es, acabar con una vida, acabar con un proyecto de Dios sobre un ser humano, esa es la perspectiva cristiana, porque Dios tenía un proyecto, una meta, un propósito, ya ha comenzado a gestarse la vida dentro de su ser humano, es interrumpirlo, es obstaculizar, es impedir que nazca, el decirle a Dios que su proyecto no es viable, ¿eh? Eso es, en definitiva, porque solamente Él es el que tiene la facultad, Él es el dueño de la vida, de la muerte, Él determina quién vive y quién muere. En el caso del aborto, el ser humano es el que toma esa decisión. Esta, esta persona es una persona embrionaria, es otro individuo con el ADN, tiene toda la información para producir un ser humano. Y el aborto es obstaculizar este proyecto que se está iniciando dentro del vientre materno. Un enfoque bíblico de la vida prenatal. En el libro de Éxodo, capítulo 21, habla acerca de una persona que golpea, puede ser consciente, inconscientemente, deliberado, sin intención, sin dolo, y la persona aborta, sea por accidente o por intención, pierda a un bebé, debe ser castigado esa persona que causó este daño de un aborto. Por lo tanto, desde esa perspectiva, Dios considera que la vida del vientre tiene un gran valor, la vida prenatal tiene un gran valor, por eso es que hay un castigo para aquello.
En Isaías 49, verso del 1 al verso 5, se refiere al Mesías. Dios lo llamó a cumplir su misión desde el vientre materno. Por lo tanto, de acuerdo a ese pasaje bíblico, Dios ya sabe que la criatura que está dentro de ese vientre sabe que va a nacer, sabe que se va a desarrollar, sabe también la función que va a cumplir en la sociedad, en este mundo, la contribución que va a desempeñar, la influencia que va a ejercer, o lo malo que va a ejercer, depende de cómo actúe la criatura, pero Dios sabe todo eso. Y Dios tiene un proyecto también con esa criatura, tiene un propósito con esa criatura en este mundo, porque Dios sabe todo. El Señor Jesucristo en los Evangelios dice, si estos milagros que se han realizado acá en Galilea, creo que era en Galilea, no creo que era en Jerusalén, parece que lo menciona cuando estaba en Galilea, si estos milagros se hubieran hecho en Tiro y Sidón, ellos ya hace mucho tiempo que se hubieran arrepentido, en polvo y ceniza. Cristo sabe que en algunos de los mundos posibles, bajo algunas circunstancias que ya acontecieron en el pasado, Dios sabe cómo esas personas actuarían en esas circunstancias. Pero como no se dieron esas circunstancias, entonces no actuaron de una determinada forma. Y por lo tanto, de acuerdo a esos pasajes bíblicos, en un mundo hipotético, por decirlo de alguna manera, un mundo paralelo, o en otros mundos que son posibles, Dios sabía que esas criaturas iban a nacer y sabía cómo iban a vivir, cuál era su contribución a este mundo, sabía todas esas cosas. Pero por el aborto se han frustrado esos proyectos futuros, pero Dios sabía cómo iban a actuar en el futuro, si no se hubiese abortado. En Jeremías y también en Lucas nos habla acerca de Jeremías y Juan el Bautista. Fueron llamados para llevar a cabo la misión de ser profetas desde el vientre de la madre, y Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Por lo tanto, Dios tiene un propósito, tiene una relación, una comunión con los prenatales desde que, antes de que salgan del vientre materno. Si el feto es creación de Dios, es propiedad de Dios, esto lo dice José Martínez en uno de sus libros que también trata de la ética cristiana. Bueno, el más antiguo José Martínez, del año 1987, publicó esta obra. Dice él, si el feto es creación de Dios, propiedad de Dios y es proyecto de Dios, nadie solamente, sino solamente el Señor del universo puede disponer de esta criatura. El aborto constituye desde la perspectiva bíblica un intento deliberado de torcer los planes de Dios, de no reconocer los derechos de propiedad que Dios tiene sobre todos los seres humanos o sobre todas sus criaturas. Eso es el aborto o como lo ven los cristianos. En este caso, como lo ve José Martínez, yo creo que muchos cristianos lo ven desde la misma perspectiva. Continúa José Martínez indicando que, dado que el feto es humano, y es mi opinión, dice él, y opinión yo creo también de muchos cristianos, el acto de abortar significa un infanticidio, una transgresión del mandamiento no matarás, porque de hecho eso es lo que se está haciendo, matar, aunque todavía no ha nacido, pero es una vida y se está acabando con esa vida, eso se llama matar. Una negación de la humanidad del embrión. El embrión no es un ser humano, se está negando eso. Una negación de los derechos humanos, pues no admitimos que un ser vivo no tenga idénticos derechos. A los 20 días de su existencia, a las 20, a los 20 horas de su gestación o a los 20 años de su existencia. Y también es una pretensión de ocupar el lugar de Dios, de jugar a ser dioses, conforme a la esencia del pecado en su origen, y disponer de la vida de los demás. Eso es, para José Martínez, para muchos cristianos, el aborto entonces. Surgen algunas preguntas sobre el aborto. Estas son apuntes ahora tomados del libro de ética de Niey, Huys y Ekman, que habla acerca del aborto. ¿Es el feto un ser humano?
En la concepción, todos los aspectos humanos determinados por el ADN están presentes. El ADN tiene todo el lenguaje, toda la información, tiene toda la orden también, toda la planificación de un ser humano. Es simplemente darle el tiempo suficiente para que el ADN vaya haciendo su trabajo y vaya diciéndole a la célula, conviértete en un hueso, conviértete en un brazo, conviértete en una uña, conviértete en un ojo, un riñón, en las venas, las arterias, el color, todo eso está en el ADN. Por lo tanto, es muy difícil negar genéticamente que esa criatura que está en el vientre materno no sea un ser humano. Muy, muy complejo. El feto es una persona. El término biológico vida ha sido cambiado por el término legal de persona. Esto es un cambio crítico de la terminología, porque solamente las personas tienen derechos, incluyendo el derecho a la vida. Desde la perspectiva cristiana, el feto es una persona, aunque depende de la madre. Él o ella es un individuo independiente, por eso que es una persona. Es una persona en forma embrionaria, pero es una persona, si lo vemos nosotros los cristianos. ¿Cómo relacionar los derechos del feto con los derechos de la mamá? En la cultura norteamericana y también de América Latina, quizás en otras partes del mundo, se ha enfocado tanto los derechos de la mamá que no importa el derecho del feto. Los cristianos debemos luchar por los derechos del uno y también por los derechos del otro. Quizá en el futuro tiene estos autores de esta obra la esperanza de que se objete la actual tendencia o cómo se considera el aborto actualmente. Las futuras generaciones quedarán espantadas con tanta muerte legal que se practica actualmente en el mundo. Hans Küng es un perito de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Intervino, de hecho, en el Concilio Vaticano II, pero por su teología, sus doctrinas fundamentales con respecto a Jesucristo y entre otras, además su oposición al Papa, a la estructura católica romana, vetaron al profesor Hans Küng en las facultades de teología, para que no enseñara más en ninguna facultad, en ninguna universidad católica romana. Pero aunque lo vetaron, el Ratzinger fue el que intervino ahí para vetar a Hans Küng, porque Ratzinger estaba a cargo de una, una organización dentro de la Iglesia Católica Romana, el nombre no recuerdo específicamente, pero tiene que ver con la doctrina para la fe, o una comisión para la doctrina de la fe. Él los condenó. En la antigua Inquisición, pero le cambiaron el nombre nada más, pero es la misma antigua Inquisición. Ellos fueron los que vetaron a Hans Küng. La Facultad de Teología de la Universidad de Tubinga en Alemania, ya que no podía trabajar en la Iglesia Católica, llegaron, lo tomaron y, y lo hicieron, le dieron la posibilidad de enseñar en la Facultad de Teología protestante. Él, en uno de sus libros, tiene la Iglesia Católica Salvación, creo que es la obra de Hans Küng, y la otra Ética Cristiana. En uno de esos dos libros del año 2013 dice lo siguiente, que es incoherente el catolicismo romano, o resalta la incoherencia del catolicismo romano al indicar que la doctrina clásica, la doctrina clásica de la católica romana, ni los fetos abortados espontáneamente, ni los mortinatos han recibido nunca, a diferencia de los niños de pecho, sepultura cristiana digna con cruz y estandarte. Y al mismo tiempo están objetando o están denunciando el aborto. Pero en la práctica y en la doctrina, a los fetos abortados espontáneamente no se le da una cristiana sepultura, con cruz y estandarte, con responso y un rito sagrado, y lo llevan al cementerio, y todo el rito sagrado cuando se lleva un difunto. Tiene razón Hans Jung, ¿eh? Claro que también esa crítica nos llega a nosotros, los protestantes evangélicos. Nuestra posición con respecto al aborto es la misma de la Iglesia Católica Romana. Y tenemos también el mismo procedimiento. A los fetos que son abortados espontáneamente, tampoco nuestras iglesias le dan un,
una despedida al otro mundo con un rito religioso, con una ceremonia especial, Bueno, Pablo, bajo ningún... Hermano Cristian, ¿sí? en relación a lo último que estaba conversando, a veces mi hermano igual se da porque ya sea las instituciones de salud no devuelven el resto, digamos, del feto en este caso. Se lo digo porque personalmente en nuestro matrimonio nosotros tuvimos dos pérdidas, Ya. dentro de las cuales mi esposa perdió un hijo a los 3 meses, o perdimos un hijo en realidad, y no hubo caso de que a nosotros nos entregaran los restos de nuestro bebé. En el segundo, o sea, en el primer caso en realidad, nuestro hijo ya estaba de 9 meses de vida y a él sí lo entregaron. Nos aconsejaron en la iglesia no hacerle, digamos, una despedida cristiana, pasar, digamos, desde la morgue al cementerio y ojalá que nadie lo viera. Pero personalmente nosotros, hermanos, encontramos que no era correcto. Nosotros sí quisimos darle una sepultura cristiana a nuestro hijo en la iglesia, como se realizan servicios fúnebres de cualquier otra persona. Pero se da harto, hermano, porque como le digo, en los hospitales algunos no devuelven. Por lo que entiendo, a un par de jóvenes en la iglesia que al tiempo después vivieron situaciones similares, no sé si hubo un cambio de ley o por los reclamos, pero hasta donde sé, creo que últimamente sí están entregando los cuerpos a las familias y sí le están permitiendo realizarle un día, creo, de servicio y después al cementerio. Ah, muy bien, perfecto. Eso no en todas las iglesias, ¿verdad? Solamente en la iglesia evangélica, que usted sepa. Desconozco, yo le hablo el caso que Ah, pasó ok, en mi iglesia, yo era acá de la Metodista de Concepción en ese momento. Así que ya, perfecto. Bueno, ahí sería un poco más consecuente con lo que decimos y nuestra oposición al aborto, que consideramos desde el momento de la concepción ya es una vida humana. Ahí actuaríamos consecuentemente. Pero si el catolicismo romano le diera, juntamente con las iglesias protestantes, una cristiana sepultura a los fetos abortados espontáneamente, esto, si lo determinan así, es tema de política. Conversar con los políticos, hacer lobby político, conversar con los diputados, senadores, en breve tiempo, o quizás largo tiempo, pero en algún momento se va a legislar a favor de esto y ya se obliga a los hospitales a entregar a los fetos abortados espontáneamente. Esto es tema de política nada más. Pero como el catolicismo romano y las iglesias evangélicas no han reflexionado más allá sobre este asunto, entonces la situación está actualmente como está ahora nada más. Pero el, lo que dice el alcance que hace Hans Kuhn es importante. ¿Eh? La equiparación sistemática del óvulo fecundado y la persona humana exigiría que todo mortinato, más aún que todo óvulo fecundado artificialmente en el laboratorio, fuera enterrado cristianamente, dice Hans Kuhn. Habla acerca de una incoherencia ahí con la doctrina y la práctica. Así es muy incisivo Hans Kuhn, ¿eh? Él critica al catolicismo romano, lo trata muy mal, porque es muy incisivo. Es un teólogo muy importante, o fue un teólogo muy importante. El año pasado creo que falleció. Yo tengo algunos libros de él, son muy caros, ¿eh? Algunos son realmente de 90.000 pesos, 100.000 pesos, 70.000 pesos. Pero un gran teólogo ecuménico, diría yo, o universal. Él intentó hacer teología universal, pero quedó, podríamos decir, ecuménico nada más. A la pregunta ¿cuándo comienza la vida? Hans Kuhn responde que desde el principio hay presencia o está presente la vida humana, desde el principio. Vida humana. Por lo cual es necesario también desde el principio un especial respeto a esta vida humana. Pero luego Hans Kuhn señala, no cabe hablar desde el principio de persona humana, ya que a su juicio, a juicio de Hans Kuhn, presupone al menos la formación del cerebro. ¿Qué le parece la diferencia de Hans Kuhn que hace sobre la vida humana y persona humana? Es vida humana nada más. Hasta que comienza a desarrollar el cerebro, ahí se convierte en un ser humano. Pero eso es lo que él menciona, él comenta. Puede ser usted cuestionarlo, o hay que investigar más
cuándo se puede considerar persona humana, porque ahí estamos ya utilizando términos muy metafísicos, vida humana y persona humana. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, él dice la formación del cerebro, pero antes no es persona, no es persona, vida humana nada más. Pero ya entramos en terreno de filosófico y teológico. José Martínez, cuando finaliza su apartado en su libro del aborto, él comenta lo siguiente, algo muy importante, el tratamiento y cómo abordar pastoralmente estos asuntos. Lo primero que hay que hacer es la instrucción. La enseñanza debiera comenzar antes de que surja el problema del aborto, con orientaciones claras sobre el carácter sacrosanto de la vida humana. La vida humana es sagrado. También el carácter sagrado sobre la sexualidad humana, sobre la paternidad responsable, sobre la licitud de los anticonceptivos, etc. Antes de que ocurra el problema se requiere una instrucción en la iglesia cada cierto tiempo, porque esto principalmente se da entre los jóvenes, cada cierto tiempo, enseñar a los jóvenes. Todas las generaciones de jóvenes permanentemente, así como las personas que se convierten recién al Evangelio, necesitan el evangelismo, el discipulado, una instrucción bíblica, algunos para hacen charlas del bautismo, así también cada una de las generaciones de jóvenes se requiere la instrucción sobre estos asuntos. También dice José Martínez, el aliento, hay que alentar a las personas. Dado que el propósito de abortar nace a menudo del temor a consecuencias dolorosas o vergonzosas, la gestante necesita valor para hacer frente a cuanto el nacimiento del hijo puede significar para ella. La exaltación de su propia dignidad. Esto es lo que se debe alentar. La persona es digna, la mamá es digna, digna de respeto, sigue ostentando la imagen y la semejanza de Dios, no ha perdido esa cualidad de imagen y semejanza de Dios. Delante de Dios tiene un alto valor, porque Dios lo ha demostrado muriendo en la cruz por ella. Pero también el ser que está dentro de su seno materno también es un ser digno, también tiene valor a los ojos de Dios. Y la posibilidad de que el hijo no deseado, si llega a nacer y a desarrollarse, se puede convertir para la mamá en una gran fuente de alegría, felicidad y bienestar de la mamá. Puede ser esto un estímulo disuasorio de la posibilidad de abortar. Ese es el segundo punto que habla José Martínez en su tratamiento pastoral sobre el aborto. Alentar a la mamá a tener su hijo. Se debe tener actitud cristiana también ante el hecho consumado. Pocas mujeres que llegaron al aborto sin problema de conciencia, porque se sabe, evidente, la conciencia acusa, todos tienen sentimiento de culpa, el sentimiento de culpa es algo desastroso, desagradable. Los carabineros y los que trabajan en la Policía de Investigaciones, ellos mismos han afirmado, llegan personas en ocasiones denunciándose a sí mismos, es una autodenuncia por haber cometido un crimen. Ellos dicen que no pueden dormir, la culpa es demasiado severa, muy terrible en su conciencia, se sueñan con el difunto. Por lo tanto, la única manera de quitarse ese dolor, esa angustia o esa conciencia que le está cauterizando, la única manera que ellos pueden eliminar esa culpa es denunciándose a la justicia y pagando su crimen. Eso es lo que afirman los de la policía y los carabineros. Por lo tanto, la culpa es terrible. Nosotros los cristianos tenemos un mensaje de que Cristo limpia las conciencias, de que quita la culpa, que Él murió por nuestros pecados y no hay ningún pecado que Él no pueda perdonar, que Él restaura lo que el pecado ha causado y ha deteriorado la vida del ser humano. Por lo tanto, ante el hecho consumado, Cristo lo restaura, lo levanta, limpia la conciencia y puede continuar su vida en este mundo por la obra que Cristo ha realizado. Se le debe enseñar la gracia del Señor Jesucristo. Dios extiende su gracia hacia todos y su amor hacia todos. Su amor es incondicional. El objeto del amor de Dios no debe cumplir ningún requisito porque Él lo ama.
independientemente de lo que haya hecho, Dios lo ama y lo sigue considerando digno. Imagínense un mensaje como es una persona que con un problema de conciencia después que ha abortado, maravillosa, además que necesita ser acogida, necesita estar dentro de un grupo de hermanos que manifiesten su amor hacia aquella persona, que lo acojan como un hermano, una hermana. Y ante la actitud cristiana en el contexto global de la sociedad, en el desempeño de su misión, ha de proclamar el Evangelio con sus denuncias, sus promesas, pero simultáneamente ha de vivirlo. Por consiguiente, tiene el deber de participar en la medida de sus posibilidades en cuanto contribuye a liberar a su prójimo de sus servidumbres y de sus sufrimientos. Debe predicar la dignidad de los seres humanos, promover la vida y el respeto por los seres humanos y denunciar esta cultura de la muerte, que es el aborto. Eso es lo que comenta José Martínez en este tratamiento pastoral o abordamiento pastoral sobre el tema que estamos tratando. Consultas, mis queridos hermanos, o, o aportes. Queda poco para tratar de la eutanasia, pero vamos a ver si hacemos algo antes de escuchar algún comentario sobre el aborto, que es más terrorífico de lo que estuvimos hablando anteriormente de la vida ética. Pero todo es así, así se da la vida, así es la vida, ¿eh? Unos desesperadamente intentan tener hijos y otros eliminarlos. Muy bien. Creo que ninguno entonces, digamos. Digamos con la eutanasia. ¿Dónde está la eutanasia? Me aparecía Mercado Libre. Bien. La eutanasia. Tenemos 10 minutos para trabajar esto. 12 minutos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. No, esto es acá. Ahí está. Definición de eutanasia. El término viene del griego, que significa bien y muerte. Morir bien. La muerte con dignidad. O matar con misericordia. Son dos eufemismos, matar con misericordia, que se utiliza para hablar de la práctica de tomar la vida de una persona o permitir que tome su propia vida, para poner fin al sufrimiento que acompaña una cierta enfermedad o alguna condición física. El, bueno, hay varios tipos de eutanasia, no existe solamente una. En Estados Unidos alguien se atrevió a decir, un ex gobernador de, de Colorado, de los Estados Unidos, dijo que los ancianos deben morir, apoyando la eutanasia para dejar lugar a los más jóvenes que no pueden costear el tratamiento médico que necesitan. Es crueldad más grande, terrible lo que estaba comentando este hombre. Bueno, es una cultura pragmática que exalta la juventud, ¿eh? Y desprecia a a los ancianos, porque ya no pueden producir. Es una carga para los demás, para la sociedad. Algunos, no todos piensan así, los que no son cristianos. Los cristianos piensan de otra manera. Hay varios tipos de eutanasia. Algunas eutanasias son la voluntaria o involuntaria, dependiendo de si el paciente pide la muerte o si tiene un papel activo en decidir que va a morir. La eutanasia voluntaria es aquella que se realiza a petición expresa del paciente. Yo quiero que me desconecten, puede ser, o quiero que me realicen algún procedimiento para poder tomar mi vida o no emplear ningún tratamiento para, si tiene alguna enfermedad que sea una enfermedad ya irremediable, entonces se niega a tomar cualquier tipo de tratamiento para prolongar un tiempo más su vida. La eutanasia involuntaria se refiere a la conducta consistente en provocar la muerte de un paciente competente en contra de su voluntad, explícita o sin su consentimiento. Esa sería la involuntaria. También está la eutanasia activa o pasiva.
La pasiva involucra simplemente permitir que el cuerpo muriera o el cuerpo muera por medios naturales, sin intervenir, sin realizar ningún tipo de procedimiento para prolongar su vida. No se le da ningún medicamento, no se lleva alguna máquina, no se conecta a un respirador artificial, simplemente que muera por medios naturales. Bueno, esto se ha practicado, ¿ah? No hay tampoco compromiso de conciencia acá con la eutanasia pasiva. La decisión de no conectar al paciente en una máquina de respiración artificial o con un corazón artificial sería la eutanasia pasiva. La eutanasia activa consiste en tomar la vida de un ser querido con algún arma o remover el equipo que sostiene la vida del paciente, provocando la muerte. Eso sería la eutanasia activa. También hay otro tipo de eutanasia, que es la eutanasia directa o indirecta. La eutanasia, bueno, este tipo de eutanasia tiene que ver con el rol del paciente que muere de una acción específica. El suicidio asistido por un médico, donde el médico le da al paciente el equipo o el medicamento para terminar su vida, sería un ejemplo de la eutanasia directa, donde se le ha provisto los medios para acabar con su vida. La eutanasia indirecta ahora, cuando no se tiene como intención acortar la vida del paciente, sino aliviar su sufrimiento nada más, o aliviar sus dolores. Pero producto del medicamento ha traído otras consecuencias. En vez bueno, no, acá se intenta simplemente eliminar los dolores, calmar los dolores, pero al mismo tiempo disminuye, aunque disminuye los dolores, disminuye también el tiempo de vida de la persona o acorta el tiempo de vida. La intención, sin duda, no es acortar la vida, sino aliviar el sufrimiento, y lo otro es una consecuencia no deseada de aquello. Eso sería la eutanasia indirecta, entonces, donde no se procura acabar con la vida, sino solucionar otro problema, que es el dolor. Un enfoque cristiano sobre la vida y la muerte. ¿Qué dice la Biblia respecto a la vida y la muerte? La Biblia trata la muerte como un juicio de parte de Dios a causa del pecado. La muerte física es una ilustración de la muerte espiritual, que significa separación de la vida. La muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo dio un golpe a la muerte, deshizo las obras de Satanás y el temor a la muerte. El creyente ahora no teme la muerte. El apóstol Pablo dice: a mí me gustaría estar mucho mejor con el Señor ahora, pero a causa de ustedes me conviene entonces quedarme. Enseña la Biblia también que toda persona es digna de respeto. También la Biblia enseña que siempre es apropiado y éticamente correcto luchar por la vida, fomentar la vida. La razón para fomentar la vida es porque Dios es la vida. El Evangelio es vida, porque somos nosotros también creados a imagen y semejanza de Dios, y porque la vida humana es sagrada. Por eso se lucha por la vida. Y no debemos menospreciar a nadie tampoco. Tratar al ser humano de manera digna. No se debe destruir la vida. Tampoco se puede asumir una posición de autoridad sobre la vida y la muerte, porque Dios solamente es el que toma esa decisión, quién vive y quién muere. Por eso se debe fomentar la vida, desde la perspectiva cristiana. Implicaciones de este enfoque. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de este enfoque bíblico? El ser humano es una persona cuya vida comienza al ser concebida y no al nacer, sino desde el momento en que se produce la concepción. Dios crea la vida. Dios define el comienzo de la vida. Define también la concepción y sostiene la vida a través del tiempo. Los cristianos entonces tendremos el mismo enfoque, lucharemos siempre por la vida. Esas serían las implicaciones de este enfoque. Habíamos dicho que hay varios tipos de ética cristiana: la ética proporcionalista,
la ética situacionista o circunstancialista? Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de Joseph Fletcher, de la ética situacionista, que promueve el aborto y la eutanasia y otros tipos de procedimientos. Joseph Fletcher, el que tiene la imagen de la parte superior derecha de la presentación, argumenta que el infanticidio y la eutanasia son aceptables porque los seres humanos tienen la obligación moral de aumentar el bienestar donde sea posible. Todos los derechos son imperfectos, dijo Joseph Fletcher, y pueden no ser tomados en cuenta si la necesidad humana lo requiere. Solo lo que produce el mayor beneficio a la mayor cantidad de personas, eso es lo correcto. Acá Joseph Fletcher está dialogando, está utilizando tanto bueno, él forjó la ética situacionista o circunstancialista, pero al mismo tiempo dialoga con la ética utilitarista. Lo que conviene a la mayoría, eso es una acción buena, porque todos los derechos son imperfectos. Si el hombre tiene un derecho a vivir, pero si a la mayoría mantener a tantas personas enfermas es un problema y vamos a aliviarle la carga a esa mayoría, entonces hay que emplear la eutanasia para acortarle la vida, quitar la vida a personas moribundas, los que están en los asilos de ancianos, por ejemplo, o los que están postrados, o los que están dependiendo de los recursos del Estado para poder ser sustentados. Entonces hay que beneficiar a la mayoría liquidando o matando, asesinando a estas personas que están en esa situación. Diría Joseph Fletcher, sin ningún problema de conciencia. La felicidad humana y el bienestar humano constituyen el bien mayor. Por tanto, cualquier fin que se conforme a ese ideal o esa norma, eso es justo, eso es correcto y eso es bueno. Él justifica el infanticidio y la eutanasia. El suicidio y la muerte misericordiosa son aceptables, porque un fin moralmente bueno puede justificar un medio relativamente malo. Para Joseph Fletcher, para que sea clasificado como alguien, como un ser humano, dijo Joseph Fletcher, se debe reunir ciertos requisitos, que son la inteligencia mínima, un sentido del pasado y del futuro, una capacidad de relacionarse con los otros y un equilibrio entre la razón y los sentimientos. Para que una persona pueda ser considerado como un ser humano, esas son las características y requisitos que debe reunir. Puede tener 40, 50, 30, 20, 60 años, pero si no reúne esas características, una inteligencia mínima, sentido del pasado y del futuro, una capacidad de relacionarse con los otros y un equilibrio entre razón y sentimiento, ya entonces no es persona humana, no es una persona. Siguiendo estos argumentos de Fletcher, un infante, un adulto o un anciano con una enfermedad degenerativa no cumple estos requisitos, por lo tanto, pierde el derecho a la vida. Esta es una ética cristiana, claro, que no es cristianismo conservador o fundamentalista, esto es un cristianismo totalmente liberal. Bueno, hasta ahí podemos llegar con respecto a estos sistemas éticos, por lo tanto, de acuerdo a- al sistema ético adoptado, se toma una decisión acerca del aborto y de la eutanasia. Bueno, en su libro, yo creo que ya hicieron algún informe de lectura, aparecía o daba más información acerca del tema de la eutanasia. Hemos concluido, mis estimados hermanos, esta clase y también hemos concluido este curso de teología práctica. De esto se trata la teología práctica, de aplicar todo lo que nosotros sabemos de Biblia, de teología sistemática, la historia, también Pentateuco, libros históricos, los evangelios, las epístolas, el libro de Apocalipsis, bueno, todo eso se aplica en esta materia, de temas que la gente pregunta y permanentemente nos está consultando sobre temas éticos. ¿Algún comentario final, mis hermanos? ¿Alguna lección práctica, algo que le ayude a su ministerio de la materia que estuvimos trabajando? Personalmente, hermano Pablo, la verdad es que este es un tema que se puede extender, hay muchas cosas que son discutibles, debatibles. Personalmente creo que es muy útil para el trabajo también
y que tengo que realizar dentro de la obra del Señor. Hay dudas, preguntas que surgen en los hermanos y es importante saber hacia qué dirección, qué principios aplicar, porque hay temas complejos, como ya se observan, algunos que necesitamos ciertos principios para poder tomar las mejores decisiones, para aconsejar apropiadamente. En el caso de que no esté mi pastor en el momento para explicar alguna cosa, explicarla. Entonces, personalmente le he tomado bastante valor a este curso, a esta parte que estamos trabajando. Así que gracias al Señor por también lo que se nos ha entregado y personalmente también muy valioso tomar en cuenta varias perspectivas, muchas cosas que no había claridad y ahora más o menos tengo ya hacia dónde dirigir la percepción que yo tengo que tener al momento de trabajar con hermanos, hermanas. ¿Qué pasa si en algún momento llega una persona que está pensando, buscando consejos respecto a si practica un aborto, o sobre si es correcto o no la eutanasia? Siempre llegan esas necesidades, entonces hay que saber qué responder. Eso, mi hermano Perfecto, Pablo. hermano Felipe. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Perfecto, entonces, no sé si habrá alguien más. Hermano Hermano, Rodrigo, creo que. escuchen, Adelante, hermano Rodrigo. mire, es interesante el tema, yo creo que uno queda pensando muchas cosas. Bueno, y comentarle nomás que mi mamá fue matrona, docente de la Universidad de Chile, docente de la Universidad de la Frontera. Ahora mi mamá vive con Alzheimer, yo la cuido hace ya 5 años, mi mamá ya tiene 90 años. Y cuando llegamos a Temuco, en el año, debe haber sido en el año 77, 76, en los hospitales yo me acuerdo ella, y del testimonio de ella yo quedé, con la experiencia de ella quedó un testimonio para mí toda mi vida. Eh, en esos años en los hospitales, las guaguas que nacían con malformaciones o las guaguas que nacían prematuras, las botaban. Sencillamente las botaban. Ella comentaba que en los tarros de las basuras de los pabellones, ahí tiraban los fetos o los recién nacidos que era incapaz para en ese momento la ciencia que iban a vivir. Estamos hablando de recién nacidos de 400 gramos, 200 gramos, muy pequeñitos, y los botaban. Esa era la política en esos años, estoy hablando del año 70 y tanto. Y una de las cosas que ella fue más criticada, siempre fue criticada, que ella nunca permitió eso. Mi mamá, bueno, una mujer creyente toda la vida, 60 años sirviendo, entonces no tenía duda, y pese a que fue criticada por muchos obstetras, ella siempre, bueno, y después los testimonios de las propias alumnas de ella, ella tomaba estos recién nacidos, ella pegaba el grito a los médicos y les decía, Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Y mientras este ser humano está vivo, yo lo voy a cuidar hasta que Dios diga. Si Dios dice que en 5 minutos quito la vida, en 5 minutos la quita. Si dice en 24 horas, en 24 horas. Entonces ella siempre tomó estos bebés y nunca permitió eh, que fueran botados a la basura nomás. Y cuidarlos hasta, aunque duraran. Ella se dedicó mucho a la malformación congénita, así que ella sabía, incluso una de las cosas que siempre ella dijo dentro de sus estudios, que Dios permitía a veces, habían fetos que estaban con tantas dificultades en su cuerpo, tantas malformaciones en su cuerpo, que Dios, en su soberanía, Él los retiraba del mundo nomás. Y ahí se producían abortos o estos niños que nacían con muchas malformaciones y Dios no les permitía en su soberanía, porque iban a estar sufriendo. Era mejor retirarlos y que volvieran a su reino.
eso me quedó marcado toda la vida. Entonces, esa defensa de la vida y del que está por nacer y aún que el que sí nació y tiene dificultades, luchar hasta que eh, el Señor determine. Él es soberano, Dios es soberano, el Espíritu Santo es soberano. Eso es mi hermano. Muy bien, hermano Rodrigo. Muchas gracias por sus intervenciones, mi hermano. Vamos a concluir entonces con una oración a nuestro Señor. Mi hermano Víctor, por favor, nos puede dirigir en una oración para concluir. Amén. Bien, amado Señor, te damos gracias por este día, Señor amado, que has permitido el poder conectarnos a través de estos medios. Gracias por la clase, Señor. Bien dice tu palabra, Señor amado, que hay tantas preguntas para el hombre, Señor amado, que han de ser resueltas solo a través, Señor, de la guía de tu Espíritu Santo. Pero es necesario también entender, Señor amado, el pensamiento, Dios eterno, que ya ha sido revelado y que ya ha sido, Señor, expuesto a través de pensamientos de corazones que buscando la sabiduría también han estado, Señor, investigando. Y yo te ruego, Señor amado, que nos guíes por el camino. Finalmente dice tu palabra que tu espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y anhelamos, Señor amado, ante tantas interrogantes, el tener la sabiduría para poder aplicar lo que hemos aprendido. No dependemos de nuestra prudencia, de nuestra sabiduría, sino de la tuya, Señor. Y te rogamos para poder hacer tu voluntad y no pecar contra ti. Ayúdanos a poder actuar y sobre todo a educar nuestro corazón y a educar a quienes nos pregunten de una forma, Señor amado, que corresponda al llamado y a la forma en como tú quieres que vivamos el Evangelio. Gracias, Señor amado, por todo lo que nos permitiste aprender el día de hoy en Señor, en estas clases que nos permitían tocar temas que muchas veces se omiten, Señor, en las iglesias, pero que es necesario, Señor, resolverlas de alguna manera. Gracias, Señor, confiamos en ti, descansamos en tu soberanía. Gracias por todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús nos despedimos. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Víctor. Le envío el examen ahora a mis hermanos y mañana le voy a enviar el plan de curso de Romanos y Galatas. Bendiciones, que tengan muy buenas noches. Amén. Bendiciones. Que descansen. Bendiciones, Buenas noches. bendiciones, Amén. hermano.